Dios me los bendiga grandemente en esta linda mañana del Señor. Le damos la bienvenida a todas las hermanas, amigas y hermanos que nos acompañan todos los lunes a las 10 de la mañana, hora centro. Damos gracias al Señor. Hoy en Hablemos Mujer tenemos o nuevamente estamos de lujo porque tenemos al pastor Elías Rivera desde el estado de Maryland. Pastor Rivera el mes pasado, estuvo con nosotros hablando sobre las misiones y el trabajo que Dios ha puesto en sus manos. Y aún a pesar de la pandemia, no se detiene. Esa es la labor de la iglesia. La misión sigue, la misión sigue de lo que el Señor ha puesto y ha señalado y ha comandado. Un mandamiento de ir y predicar este evangelio aún en medio de la pandemia. Es que damos gracias al Señor nuevamente, esperando que cada una de las hermanas se vayan conectando en esta dulce mañana del Señor para así poder comenzar en esta mañana del Señor. Damos gracias a Dios, ya está con nosotros Zoraida, Dios te bendiga desde la isla del encanto. Dios te bendiga, Sori. Saludos a tu mami, a Gilla y a tus niñas y a tu esposo. Dios me los bendiga. Va a estar también, Sori va a estar de invitada el próximo lunes con nosotros, ya que estaremos hablando sobre las mujeres de la Biblia. Y qué más lindo y hermoso, ¿verdad? Invitar damas que crecieron conociendo estas historias de mujeres de la Biblia y que hoy, ¿verdad? Seguimos hablando y qué enseñanza y curiosidades vamos a poder hablar de estas mujeres de la Biblia. Pero vamos a orar en esta mañana para así dar comienzo en Hablemos Mujer. Dios, te adoramos y te bendecimos en esta dulce mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido levantarnos con bien de nuestras camas, Señor, y tener vida hoy, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por la salud, gracias por la salvación de nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por tu compañía, Padre. Te pedimos en esta hora, Dios, que todo lo que hagamos, hablemos, que tú uses al pastor Elías como instrumento tuyo para hablar, para inquietar, Dios mío, aquella persona que todavía está dudosa de poder leer o escudriñar tu palabra. Señor, usa las palabras, úsalo como instrumento de tu paz, de tu poder, Señor, para motivar, Dios mío, a cada mujer, a cada hombre que se conecte en esta mañana. Bendice a cada persona que se va conectando. Bendice las que luego verán este programa y que ellas puedan sentir el llamado que tú nos estás haciendo a escudriñar tu dulce palabra. Te adoramos en esta mañana y te damos gracias nuevamente porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y como dice el Salmo 119, versículo 5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es nuestra lumbrera, nuestra guía, nuestra brújula que nos guía hacia un camino hermoso, aleluya. Pero yo no quiero ya hablar mucho, ya quiero dejarle todo el tiempo. Queremos extraer toda la información a nuestro pastor Elías Rivera, ¿verdad? Porque Dios lo ha bendecido y Dios los ha llenado de sabiduría en su palabra y verdaderamente es hermoso. Yo me siento y yo lo escucho, yo me siento y puedo escucharlo por 2 horas o 3 horas porque tienen la habilidad de simplificar la palabra del Señor y hacerla, traerla a la actualidad, a nuestra vida.
es que Pastor Elías, está Pastor Herminia, pero la Pastora Herminia la tenemos allí en silencio todavía, pero ella manda saludos desde allí. Pastor Herminia ya pronto va a tener su teléfono y así podrá, ¿verdad? Disfrutar con nosotros y hablar con nosotros. Pero es hermoso tenerla a nuestro lado desde la isla de Puerto Rico, desde Kansas City, y está el pastor Elías Rivera desde el estado de Maryland. Pero sin más preámbulo, yo quiero dejarle el espacio y el tiempo al pastor Elías Rivera, porque queremos extraer, como dije anteriormente, todo lo que él y lo que el Señor ha puesto en su corazón para compartir con nosotros en esta dulce mañana. Adelante, pastor Elías Rivera. Hermana Abigail, es un gozo el poder regresar a compartir con ustedes en este Hablemos de Mujer. Y aunque yo no soy mujer, aquí estoy. Y como le decía los otros días en el programa, cuando estaba el doctor Víctor Pagán, ¿se permiten hombres? Y usted me dijo, sí, permiten hombres. De verdad, gracias por la invitación, hermana Herminia. Le pedimos, le damos un abrazo grande. Como habla como robot, mejor que no nos las confunda, la dejamos así. Pero recibo un abrazo allá en Puerto Rico. Reciban un abrazo de mi esposa Sonia. Ella se está preparando porque esta noche tiene un Facebook Live con la Iglesia de Dios Ministerio Hispano de Calvary en la provincia de Ontario, Canadá. Así que esta noche, ella a las 8 de la noche va a estar conectada también, por si alguien quiere estar por ahí. Es un gozo de verdad. Les agradezco mucho esta oportunidad. El tema que me toca hoy tiene que ver con el estudiar la Biblia. Este es el mes de la Biblia. Las sociedades bíblicas americanas han seleccionado septiembre como el mes de la Biblia. Y hay, hermana Javi, el pecado que yo puedo cometer es tratar de en una 50 minutos dar mucha información que la gente le entre por aquí y le salga por acá. Yo puedo darle del por qué se coge este mes y un sinnúmero de cosas, pero no da el tiempo. Así que hermano o hermana que nos esté escuchando, hemos hecho un arreglo con la pastora Abigail. Yo no sé, no crea que yo me sé todo esto de memoria. Yo le voy a decir la verdad, porque no se trata de impresionar a nadie, sino de bendecir. Yo tengo las notas frente a mí en la computadora. Así que yo escribí, yo tengo las notas. Yo no voy a hablar de memoria, eso es mentiras del diablo. Yo no lo voy a impresionar a usted. Pero yo tengo las notas frente a mí en la computadora. Voy a estar leyendo, voy a estar hablando lo que yo escribí. Si a alguno de ustedes les interesa, porque yo tengo dos partes de cómo estudiar la Biblia y solo voy a tocar una, y estoy terminando lo de la historia de la Biblia. La hermana Abigail ya esta tarde va a tener este estudio y el otro que yo no voy a tocar. Así que si a usted le interesa este material escrito de cómo estudiar la Biblia, la primera parte, la segunda parte que no voy a tocar, más la historia de sociedades bíblicas, cómo empezó este mes, pídaselo a la hermana Abigail. Y la hermana Abigail gustosamente y gratuitamente se lo va a hacer llegar para que usted lo pueda imprimir, lo tenga en su computadora o en su teléfono y le pueda sacar mejor provecho. Así estamos, ¿verdad, hermana Abigail? Amén, amén. Así que yo quiero comenzar a hablarles sobre cómo estudiar la Biblia. Y debemos comenzar este estudio con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Si nosotros meditamos en eso, el por qué tenemos que estudiar la Biblia, tendríamos que comprender fácilmente, que no es solo leer la Biblia. Fíjense que el estudio habla de cómo estudiar la Biblia. Una cosa es leerla y la cosa es estudiarla. Cuando yo estaba en la sociedad de jóvenes en el siglo pasado, hacíamos competencias de lectura de capítulos de la Biblia. A mí nadie me ganaba. Yo siempre he sido un buen lector. Los años van cayendo encima y tú vas aprendiendo. Y en vez de leer 300 capítulos en una semana, yo aprendí que puedo estar un solo capítulo toda la semana, repasándolo, aprendiéndolo, estudiándolo, buscando diferentes versiones de la Biblia. Una versión lo puede decir de una forma, otra versión lo puede explicar de la otra forma, para entonces poder crear el cuadro. Y como predicador y maestro, a mí me interesa que lo que yo comunico, la gente lo aprenda, la gente lo entienda.
Hay predicadores y maestros que cuando hablan, la gente tiene que tener un guante de béisbol para tratar de capturar y tomar las palabras que están diciendo. No, no, no. No se trata de eso. Se trata de entender. Como le dijo Felipe a aquel hombre en el carro, ¿entiendes lo que lees? Y necesitamos aprender a entender. Así que esa diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia es tan distante como el día y como la noche. Hay una gran diferencia. Y muchos suelen leer la Biblia, leerla y buscar pasajitos que les alientan. Me gusta esto, o el Tim Marín de los Tingües, yo leo esto y se acabó. Otros tal vez van a la palabra de forma de miren, siento leer la Biblia. Pero eso es distinto a sentarse y prepararte para estudiar la Biblia, rodeándote de recursos útiles y reflexionar en lo que estás leyendo, lo que estás utilizando, porque estás utilizando diferentes herramientas para analizar las escrituras. Y cuando tú usas eso, esto añade profundidad al tiempo de la palabra. En marzo, hermanas, en marzo, yo hacía unos 2, 3 años tenía la Biblia cronológica y la tenía, como tengo allá atrás un montón de Biblia. Y en marzo, durante esta pandemia, comencé a estudiar la Biblia cronológica. Y me encanta porque es una sola columna con márgenes y yo estoy escribiendo. Esa es la Biblia que en estos meses yo he hecho muchas notas. Y leyéndola cronológicamente estoy descubriendo y entendiendo cosas que yo antes no entendía. Así que les recomiendo, número 1, compres una Biblia cronológica para que pueda. Me gusta porque cómo han colocado los salmos, cómo han dividido los proverbios por tema, cómo ubican las historias donde van. Eso ahora está enriqueciendo mi vida de creyente, de pastor y de maestro. Es importante leer la Biblia, pero hacerlo simplemente por leerlo. No es lo mismo que estudiarla. Y esta reflexión mía, esta enseñanza mía de esta mañana, está hablando de no leer la Biblia, estudiarla. Cuando yo estudio la Biblia, no la leo de carrera. No. Yo a veces estoy deprisa en las mañanas. ¿Qué yo hago? Ok, leo una porción bíblica de algún otro libro. Pero después, cuando tengo tiempo, me estoy sentando y la Biblia mía cronológica me marca qué voy a leer ese día y con calma disfruto. Por ejemplo, el Salmo 119, estuve 3 días en ese Salmo, 3 días, y 3 días no me dieron, porque tiene tanto que sacar cuando tú quieres exprimir lo que hay. Es importante leer la Biblia, bueno, ya lo dije, leer la Biblia, pero es mejor estudiarla. La palabra de Dios, la palabra divina, merece respeto, porque la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Además de comprensión y práctica, la Biblia es uno de los libros más malinterpretados jamás escrito. Y la mayoría de las personas la consideran difícil de entender porque no se meten en sus profundidades. E insisto, gloria a Dios por las diferentes versiones, comentarios bíblicos. Hoy día gozamos de una excelente herramienta de trabajo y de estudio que se llama Logos. Logos no me paga por esto, pero he estado en varios eventos con ellos y yo tengo como 975 libros de Logos en mi computadora. Así que a todas partes que yo voy, en mi celular o en el iPad de mi esposa, cuando ella me lo presta, o en mi computadora, yo tengo acceso a Logos y a buscar referencias. Este material que estoy discutiendo con ustedes está en un libro de Logos que se titula ¿Cómo estudiar la Biblia? Bueno, Logos no me paga por esto, pero ya le di el anuncio. Si usted tiene facilidad para pagar, tiene computadora, tiene celular, tiene un iPad, les recomiendo, cómprese la biblioteca electrónica Logos. Hay hasta 2000 libros ahí. Usted se va a aburrir. Libro en español, libro en inglés. Bueno, anuncio gratuito para Logos. La Biblia registra una larga historia que incluye culturas y edades. Es un libro histórico tremendo que tiene que ver con la historia moderna para entender muchas cosas.
Y el objetivo de estudiar la Biblia como queremos que se estudie es que podamos entender el mensaje y el contexto correcto de lo que se está escribiendo. Porque como la gente no estudia la Biblia y no entiende el porqué de las cosas, saca un texto de su contexto para utilizarlo como pretexto. Y si yo saco un texto de su contexto para usarlo como pretexto, por ejemplo, un texto fue Judas se ahorcó, y yo no puedo sacar otro texto que diga ve tú ya es lo mismo. No. Entonces hay que entender la escritura, los pasajes en su contexto. Por ejemplo, la gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para un momentito. Ese texto hay que entenderlo en su contexto. Porque tú no te vas a tirar de un piso número 5, porque como todo lo puedes en Cristo que te fortalece, nada te va a pasar. Primera de Corintios capítulo 13, el salmo del amor que los maridos le dicen a las esposas y los novios a las novias. Ese es un escrito para una iglesia que tiene problemas, que tiene chisme, bochinches, chambres, pleitos, peleas, contenciones, que no se llevaba a la gente como en algunas iglesias de hoy día. Y en medio de esa crisis, Pablo le dice a los corintios, el amor todo lo puede, aguántese un chipito, aguántese un poco. ¿Ves? Cuando tú logras entender ese capítulo en su contexto, le va a dar mayor sabor a lo que tú estás estudiando. Así que la razón de este estudio, de esta enseñanza de esta mañana, es ayudarte a que puedas estudiarla. Y vuelvo y repito, estamos pasando por encimita nada más, para que aprendas dónde empezar a leerla, la frecuencia con la que debes hacerlo, la cantidad que debes de leer por cada vez o cómo utilizarla. Otras palabras, no leo la Biblia por leerla. Este manual de instrucciones me enseña cómo vivir una vida práctica. Cómo aprender de este manual los valores fundamentales del cristianismo para meterlos en mi corazón y convertirlos en prácticas de vida, de practicar lo que hay. Le voy a dar varias estrategias y les voy a repetir para los hermanos que se están conectando tarde, que la hermana Abigail va a tener estas notas escritas para que usted se las pida ahí en el inbox y ella entonces se las va a estar mandando. Estrategias de cómo estudiar la Biblia. Y yo sé que usted no puede escribir todo eso, pídaselo a ella. Número 1, crear un plan de estudio. Hay que crear un plan de estudio. Establecer un lugar y una hora específica cuando yo voy a estudiar. Eso implica recomendación. Si va a orar y a leer la Biblia, apague el celular. No tenga el celular al lado de usted. Dele turn off. Dios no le va a llamar por el celular cuando usted va a leer la Biblia, usted va a estudiar la Escritura. Nadie te llama, nadie se preocupa por ti. Te pones a orar, te pones a estudiar la Biblia, el teléfono empieza a sonar, las notificaciones empiezan a sonar y el diablo te distrae. Recomendación, apaga el celular cuando vayas a estudiar la Biblia. Apágalo. Tengo una hora y un lugar específico. Desarrolla un plan sobre lo que quieres hacer diario en un calendario. ¿Qué es lo que tú quieres leer? No empieces a brincar de un lado para otro. Hay tantos planes de lectura, Muchos lugares tú consigues planes de lectura. También aprende a mantenerte organizado. Lleva un registro de los pasajes que has cubierto y de las lecciones que tú has aprendido. Otra herramienta, un anuncio gratuito, a mí no me lo van a pagar, pero la aplicación de teléfono YouVersion, que esté en la computadora o que esté en el iPad o que esté en el teléfono, te da temas. La única recomendación que te voy a dar es que en YouVersion te dan un texto. No leas solo el texto por salir del paso. Abajo dice leer todo el capítulo. Mi recomendación, lee todo el capítulo. Primero, crea un plan de estudio. Segundo, consigue una Biblia o varias de estudio. Perdóneme, yo sufro constantemente de alergias. Consigue una Biblia o varias Biblias de estudio. Seleccione una traducción para usarla durante tu estudio de la Biblia. Y debes de elegir una traducción y no simple una paráfrasis, ya que esto te garantizará una lectura del texto traducido original
en el lugar de una simple interpretación. Evite las Biblias que hayan sido traducidas del latín en lugar del griego y hebreo original. Al igual que un juego de teléfono puede estar traducidas incorrectamente. También es posible que quieras darle preferencia a traducciones posteriores en lugar de la antigua Biblia del oso. Perdónenme. Y de hecho, septiembre se celebra el mes de la Biblia porque sociedades bíblicas terminaron la Biblia del oso en septiembre. Y la Reina Valera fue terminada en septiembre. Asegúrate de que tu comprensión de lo que estás leyendo va encajando con toda la doctrina de la Biblia. Por ejemplo, el plan de salvación de la redención de Dios en Juan. Cualquier revelación que tú obtengas y que no encaje con la doctrina de Jesús se debe desechar. ¿Ok? Las buenas traducciones en español son Reina Valera. Mire, esta es Reina Valera. Yo tengo Reina Valera y le voy a mostrar y le voy a hablar de varias versiones. Por ejemplo, la palabra de Dios para todos, la PDT. Muy buena Biblia centrada en las escrituras es la PDT, palabra de Dios para todos. La nueva versión internacional, la revisada, la NBI en español, la revisada. Hago la aclaración. A mí la primera nueva versión internacional no me gustó, pero la segunda, yo trabajé con la compañía que la distribuía y aprendí a amarla. Otra versión que a mí me gusta es la nueva traducción viviente. Es un español más contextualizado. Por ejemplo, en el poema de Isaías 35, en el versículo 3 y 4, habla de los corazones apocados y rodillas endebles. Y yo no entendí eso. Pero cuando me fui a la NTV, dice a los de corazón triste y rodillas débiles. Ve, ahí yo lo entendí. Entonces, cuando yo uso diferentes versiones y entiendo el contexto, cuando voy a predicar o enseñar, yo puedo comunicarme más. Déjeme ser más claro en esto. Mire, esta fue una de mis primeras Biblias de estudio. Esta es la Diario Vivir. Esta versión es Reina Valera. Esta Biblia a mí me fascina porque me da perfiles. Es una Biblia de estudio y me da perfiles de personajes de la Biblia que no los encuentro en ningún otro sitio. Esta es Reina Valera, Biblia de estudio, Diario Vivir. Una de mis primeras. Hay un consejo que yo aprendí tarde. Recomendación. Las Biblias de estudio que usted las usa para estudiar solamente, no las lleva para la iglesia, no las compre en tapa. Cómprelas en carpeta dura. ¿Por qué? Porque como usted las va a poner así, no se le daña. Ve, aquí aprendemos de todo. Esta es Reina Valera, la Diario Vivir. Mi primera Biblia de estudio, una de las primeras. Ve, de otra de las versiones, la Biblia Pechita, que la tengo en mis notas porque esta Biblia está en el idioma que Jesús habló. Está en arameo. Y le cambia la perspectiva. Cuando yo quiero estudiar diferentes pasajes, voy a diferentes versiones. Esta es la Pechita. Otra versión que yo tengo, Reina Valera de estudio, la Biblia del Pescador del doctor Pablo Jiménez. Esta Biblia de estudio del doctor Pablo Jiménez en Sociedades Bíblicas tiene adentro un manual de homilética. Yo utilicé esta Biblia y todas las notas de homilética de esta Biblia en una clase de instituto bíblico. Yo llamé al doctor Pablo Jiménez, a mi hermano Pablo, y le dije, Pablo, voy a dar un curso de homilética y quiero usar uno de tus recursos. Pablo me dijo, consigue la Biblia del Pescador y me dio las instrucciones. Esta es Reina Valera, otra Biblia de estudio. Otra Biblia de estudio, aquí, la que le acabo de mencionar, Palabra de Dios para Todos, PDT. Un español fácil de entender y una Biblia centrada en una traducción centrada 100% en las escrituras. Yo tuve que sacar toda mi Biblia. Otra Biblia, esta es Reina Valera. Esta es la Biblia del Pescador. El doctor Díaz Pavón, Luis Ángel Díaz Pavón. Yo he viajado en los últimos años a más de 10, 12 lugares con el doctor Pavón promoviendo esta Biblia cuando yo trabajaba con la compañía Lifeway. El doctor Pavón, en esta Biblia de estudio, la hay nueva traducción viviente y otra vez un anuncio gratuito de Lifeway, pero yo trabajé con ellos.
la hay Nueva Traducción Viviente, la hay Reina Valera y la hay Nueva Versión Internacional y la hay en inglés también. La tengo en mi archivo atrás. Y el doctor Pavón en sus conferencias, cuando yo he estado con él, presenta que en vez de hacer un plan de estudio de Génesis y Apocalipsis, tú puedes utilizar la parte de abajo donde él tiene notas de cadenas para estudiar. Y esta Biblia de estudio está diseñada para evangelizar. Todas las notas de estudio es para evangelismo. Otra Biblia de las que yo conservo es la base es Reina Valera, pero todas las notas de estudio son de la Liga Bíblica Americana, de la Liga Bíblica, perdón, internacional. Esta es la internacional. Y las notas de estudio de esta Biblia es para evangelizar. Son fabulosos. ¿Ves? Otra Biblia de estudio. Otra de mis primeras Biblias de estudio es la Biblia de estudio de experiencia con Dios. Yo no creo, puede que me equivoque, me parece que esta Biblia ya la descontinuaron. Pero otra Biblia de estudio que yo tengo, Reina Valera, pero lo bueno de las notas de estudio es que cada persona ve el punto de vista diferente y eso te enriquece. También tengo la Biblia textual. Esta Biblia me pone las cosas textuales. Quizás no como el español que yo estoy acostumbrado. Es una Biblia textual. O sea, usted puede tener diferentes Biblias de estudio. Aquí en la parte de atrás tengo otro de los recursos más valiosos que yo tengo. La Biblia de estudio de Holman. Mire qué tremenda Biblia de estudio. ¿Ve? Esta yo aprendí y ya la tengo en carpeta dura. Este es un tremendo recurso. Esto es un mataburro, como decíamos en Puerto Rico, porque tiene páginas a colores, tiene láminas que te enseñan a estudiar. No saqué más de las que tengo allá atrás porque el problema es guardarlas después. Pero acá arriba también tengo para mi cumpleaños en diciembre, mi hijo menor Samuel Elías, que está en Texas, me regaló la Biblia de estudio y el comentario bíblico en inglés del doctor Tony Evans. Excelente recurso en inglés. Yo tengo diferentes versiones bíblicas, yo tengo diferentes Biblias de estudio que las utilizo como referencia. Y quise detenerme un ratito en este punto porque eso le va a ayudar a usted a poder entender. Porque Reina y Valera tiene muchos términos antiguos que son difíciles de entender. Usted no tiene excusa. Busque la Nueva Traducción Viviente. Busque algunas otras versiones que le pueden enriquecer. Yo tengo 3 o 4 o 5 versiones. Hoy día usted va a programas en el internet, que se me fue el nombre ahora, de Biblegate, y le da diferentes versiones. Yo tengo Nuevo Testamento y Biblia ahí con 2 versiones diferentes, paralelas, como se llama, Biblias paralelas. Tengo el Evangelio, tengo el Nuevo Testamento, los 4 Evangelios, perdón, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en 4 versiones paralelas. Donde yo les quiero llevar a ustedes, no me venga, como decimos en Puerto Rico, con limones de la China. No me venga con cuentos que usted no entiende la Biblia. Estamos enseñando que para que usted entienda la Biblia, no la lea, estúdiela. Tenga un libro, estamos claros, ¿verdad? Tenga un libro de cuaderno de notas, escriba, tenga un diario donde usted hace anotaciones, busque. Le hemos hablado de diferentes versiones de Biblia. Le voy a dar un consejo aquí. Mire, tenga cuidado en todos los artículos que usted encuentra online o en el internet, porque muchos o una gran cantidad de artículos en el internet no son bíblicos, están fuera de la doctrina. La teología está errónea, así que tenga cuidado todo lo que usted saca del internet. Hay que balancearlo con los principios bíblicos de fe. Regresando, cerrando ese punto, escoja Nueva Traducción Viviente, Reina Valera del 60. Yo tengo la Reina Valera del 95. Yo tengo la Reina Valera antigua. O sea, yo tengo 3 Reina Valera y las comparo. La Nueva Traducción Viviente me fascina para mi estudio personal.
La Nueva Versión Internacional también la tengo. Cuando estoy leyendo ciertos pasajes que me interesa profundizar, busco la Biblia Pechita en arameo y busco la otra Biblia para entender, para tener claridad. Y de golpe tú descubres que a pesar de que yo nací en la iglesia y crecí en la iglesia, todavía la palabra tiene tanto que sacarle. Todavía la palabra es enriquecedora. Bueno, tengo que seguir porque el tiempo se me está yendo. Tercero, estudie la Biblia adoptando una actitud de alguien orante, de una persona que está orando. Ore al Señor primero antes de leer la Biblia. El estudio de la Biblia va a tener usted que enfocarse como alguien que quiere aprender. O sea, cada vez que yo voy a la Biblia y la quiero leer y la quiero estudiar, yo voy como alguien que tiene hambre. Que la Biblia tiene una palabra para mí hoy. Que la Biblia es relevante para mi diario vivir. Y cada vez encuentro algo diferente porque eso que estoy leyendo se aplica a lo que yo estoy viviendo. Disciplínese para leer la Biblia bajo la palabra y que la palabra empiece a cobrar vida. O sea, no diga, déjame ver qué Dios me va a hablar hoy. Ok, boom, pude hacer el cobeto, hazlo, eso no me gusta. No. Tengo un propósito de leerla. ¿Qué quiero leer? ¿Cómo voy a leer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Para que sea alimento espiritual para tu vida y para la mía. Cuarto, ore. Pídale a Dios ayuda para entender. El Espíritu Santo está deseoso de que tú entiendas lo que está escrito aquí. Y cuando tú tienes la disposición y el deseo de que Cristo trabaje en ti y que tú puedas entender, eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. O sea, a veces hay gente que me dice, no, es que yo no quiero molestarlo. Y la gente le dice a los pastores, no, es que yo sé que usted está ocupado. Oye, yo soy pastor porque tú eres miembro de la iglesia. Si yo no tuviera oveja, yo no soy pastor. Y a los pastores lo que nos interesa es en que yo te puedo ayudar. Por ejemplo, y que mi brazo derecho no sepa lo que hace el izquierdo. Esta semana atendimos, yo no estoy pastoreando mi iglesia, yo tengo un buen pastor, un excelente pastor, que estoy orando por él porque creo que se le ha triplicado el trabajo durante esta pandemia, el pobre. Y casi no lo he visto y lo dejo quieto, pastor. No te preocupes por mí, preocúpate por la gente de la iglesia. Yo oro por ti. Yo oro por ti. Pero esta semana yo he estado atendiendo varias situaciones. Y mira, le hicimos comida a una familia que está en una necesidad, en una crisis. Ay, pastor, qué pena que ustedes. No, muchachos, si lo que mi mamá me enseñó a cocinar. Esas mujeres de antes, pastor en Puerto Rico, mi mamá se tiraba comidas para 300 personas. Y cuando Gosén empezó en Puerto Rico como campamento de la Iglesia de Dios, Amanda Herminia, que muchos bacalaitos fritos y alcapurria y cosas se hacían allí. O sea, yo vengo de una casa de familia de pastores donde mi mamá era una experta en la cocina. Por eso mi hermano Elisa dio un excelente cocinero. Y yo no le llego a ellos dos, pero ahí voy aprendiendo de ellos. Y a uno, si yo le digo a la gente, no, si eso es lo que a mí me goza, hacer un caldero de arroz con gandules a alguien. No, hombre, eso. Esta semana nos tocó hacerle comida a tres familias diferentes y nos gozamos, lo disfrutamos. ¿Por qué hago mención de eso? Porque el Espíritu Santo, permítame usar un antropomorfismo, se da una gozada, se regocija cuando tú tienes hambre de entender esta palabra. Y tú oras al Señor, ayúdame a entenderla. Y el Espíritu Santo dice, voy contigo, estoy preparado. Y el Espíritu Santo te abre el entendimiento y te abre el corazón. Y tú lo que dices es, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Porque leerla, estudiar las escrituras es como el que va al mar y no se queda, el que la lee se queda en la orillita. El que la estudia se mete bajo el agua. Aprenda a orar pidiéndole al Señor que te dé sabiduría, que te dé entendimiento. Quinto, perdóname, yo me emociono y se me va el tiempo. Quinto, yo me emociono. Quinto, céntrate en el Nuevo Testamento primero.
Aunque el Nuevo Testamento complementa al Antiguo y el Antiguo al Nuevo, es mejor leer para nuestra comprensión como novatos, como nuevos, el Nuevo Testamento primero, porque nos va a ayudar a entender. El Antiguo Testamento tendrá más sentido después que tú leas el primero. Es como las películas que te van llevando de un lado para allá y de aquí para allá y de allá para acá. Yo te recomiendo que empieces con el Nuevo Testamento. En sexto lugar, entonces empieza leyendo primero Juan. Comienza leyendo Juan. Es mejor empezar con Juan, ya que es el evangelio más fácil de leer. Identifica quién es Jesús de verdad y te prepara para los otros 3 evangelios. Te ayudará a leerlo 2 o 3 veces para entender mejor al autor, el tema, el contexto y los personajes. Y si usted lee 3 capítulos por día, usted puede concentrarse en una lectura y ser paciente. Y cuando termine Juan, vete a Marcos, luego Mateo, luego Lucas, porque Lucas es el más fuertecito ahí, ya que suelen ser los siguientes más fáciles. Y luego de ahí te vas con los demás libros del Nuevo Testamento. Cuando termines con los evangelios, considera la posibilidad de leer las cartas de Romanos o Judas, porque Romanos es un resumen de toda la Biblia. Debido a que Apocalipsis o Revelaciones solo se compone de profecías no cubiertas en el Nuevo Testamento, aguántate de leer Apocalipsis al principio para que no te asustes, cierres la Biblia y diga, no la entiendo. Y cuando ya tú hayas leído los profetas mayores, los profetas menores, y cierto, entonces te recomiendo, ve al libro de Apocalipsis. Y luego le digo, hay planes de estudio. Hay un que lo tengo en mi biblioteca, que se lo he regalado a varias amistades. Lo produce Holman Lifeway, que es un compendio de todos los libros, de los 66 libros de la Biblia. Es un extracto, libro por libro. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Para quién se escribió? En la fecha que se escribió. Ve, un estudiante de la Biblia tiene que tener eso presente. Este libro, ¿cuándo se escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿En qué contexto lo escribió? ¿Qué profecías hay ahí? ¿Ves? Tú vas analizando y tú dices, contra eso es difícil para mí. No, se hace una disciplina. Se hace una disciplina, aprender a entender. Porque cuando tú lees el escrito, tú sabes para quién se escribió, por qué se escribió, cuándo se escribió, dónde se escribió. Y eso te va a dar relevancia. Hermana Avi, hermana Herminia, por ejemplo, Jeremías 29:11, porque yo sé los planes y los pensamientos que tengo para ti. Hay que entender el capítulo anterior. Hay que entender el contexto del pueblo, lo que está pasando. Está en el exilio, lo que están atravesando, las profecías falsas que les están dando de lo que va a pasar. Y de golpe Dios le dice al profeta, escribe esto. Y surge el capítulo 29 en respuesta a unas situaciones del capítulo 28. Y en medio de esas falsas profecías, Dios habla en el capítulo 29 diciendo, no, ellos están mal, ellos están equivocados, dile a ellos lo que yo te estoy diciendo. Y de ahí surge, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Ve? Esas cositas que parecen difíciles o sencillas, tienen su sentido cuando escogemos de qué hablar. Séptimo lugar, ¿cómo estudiar la Biblia? Elige temas para estudiar. Un estudio por tema es muy diferente a estudiar un libro o estudiar por temas. Otra vez, Logos, software, te ayuda a estudiar por temas también. El índice de temas de la mayoría de las Biblias tiene específicas áreas de estudio. Le decía unos momentos atrás, La vida del pescador, cuyo autor es el doctor Díaz Pavón, pastor de Capilla del Rey allá en Miami, un amigo con el que hemos viajado a varios lugares. Está diseñada para evangelizar. Si tú quieres aprender cómo evangelizarle a los testigos de Jehová, a los musulmanes, a los Hare Krishna y a los espiritistas, te recomiendo la Biblia del pescador. Yo la tengo en inglés, Christian Standard Bible. La tengo en nueva versión internacional
en Reina Valera del 60 y la tengo en la Nueva Traducción Viviente. Así que yo puedo ir con la misma Biblia del doctor Pavón a 4 versiones diferentes. Tú puedes escoger un tema que te va a ayudar a entender. Algo que me gusta de la Biblia del pescador es que no es una cadena larga, son solamente 3 versículos. Este te lleva a este te lleva a este y se acabó. Hay Biblias que te llevan muchas cadenas. No, yo te recomiendo, anuncio gratuito, la Biblia del pescador. Cuando tú has tomado un tema interesante y tú te dedicas a hacer la lectura de estos versos, te va a ayudar a dar un vistazo general de lo que esos versículos están expresando. Por ejemplo, si lo que yo quiero es estudiar de la salvación, o yo quiero estudiar sobre la obediencia, o sobre el pecado, yo puedo buscar un buen recurso, es una concordancia bíblica, y hoy día con el internet, tú entras y buscas un tema y te salen muchos temas de la Biblia. Yo tengo en mis libros una concordancia que mi papá me regaló hace como 30 años. Y tú puedes decir, ok, y yo recuerdo, Madre Mía tiene que acordarse ya de esos tiempos cuando en las sociedades de jóvenes y de damas y de caballeros había un tema y había que buscar, ¿se acuerdan? Había que buscar un texto de salvación y todos los jóvenes al frente y había que decir un texto de salvación y hay del que se le olvidó el texto y teníamos que pararnos. Y una de las etapas de mi vida que más textos yo aprendí fue en mi juventud, porque cada semana había que llevar un texto para decir de memoria. O el pastor te decía, ¿qué? ¿No tuviste tiempo en la semana para memorizarte el texto? Digo, yo no soy el pastor de ustedes, pero el mío, que era mi papá, era así con nosotros. Había que aprender Biblia. Entonces tú puedes escoger temas que te van a ayudar por alto. Puedes leer, recuerde que usted puede leer un capítulo varias veces y eso te va a ayudar a encontrar lo que puedes pasar por alto antes. O sea, lo que quiero decir es que esto es, tú puedes tomar un capítulo y estar un día, 2 días, 3 días, regresar la semana que viene. Eso te va a ayudar a entenderlo. El año pasado, el 2019, yo empecé el año haciendo esto. Leí los 4 evangelios en 4 versiones diferentes. Empecé con Reina Valera, los 4 evangelios. Terminé los 4 evangelios. Ahora me voy a Mateo otra vez en la nueva traducción. Primero Reina Valera, luego nueva traducción. Luego me fui con la nueva versión internacional y luego me fui con la palabra de Dios para todos. Prácticamente estuve todo el año leyendo los 4 evangelios en 4 versiones diferentes. Y no en el internet, yo me iba con la Biblia. A mí todavía yo soy vieja escuela, a mí me gusta el papel. Todavía a mí me gusta el papel. Yo necesito sentir esto, yo necesito sentir, yo necesito ir para atrás. Tengo logos, tengo varias versiones en logos y es un buen recurso cuando estoy viajando y cuando estoy en casa. Y de logo yo solo sé usar un 10%, un 15%, pero a mí me gusta sentir el libro y abrir varias versiones. Déjeme darle varios consejos porque ya mismo me van a pagar esto. Varios consejos. Y luego y le repito, recuerde que la pastora Abigail va a tener este material. Varios consejos. Primero, al principio puede hacerse difícil leer la Biblia todos los días, pero después se vuelve un hábito. Un hábito es una práctica, es una costumbre. Más que costumbre, una práctica, perdón. Dicen los expertos que después de 21 días de tú hacer algo, se considera un hábito. Por eso los 21 días de ayuno que se hacen, porque se hace una práctica. No te rindas. Cuando te sientas desanimado, pídele ayuda a Dios en oración. Búscate un lugar de tu casa para que pueda tener tu Biblia. Déjenme hacerles un paréntesis aquí. Por 4 años yo fui director de evangelismo y misiones domésticas en la región sur central de la Iglesia de Dios. Los estados del sur, Luisiana, Texas, Kansas, Arkansas, Oklahoma, Nuevo México y Colorado. Así que yo viajaba todo eso en carro. Yo estaba todo el tiempo en la calle por 4 años. Dejé de trabajar, nos mudamos y un día mi hijo menor, Samuel Elías, me dijo en casa, papi, bienvenido a casa. Y yo le dije, ¿cómo que bienvenido a casa? Bienvenido a casa.
qué bueno que regresaste. Y le dije, hijo, explícame qué es lo que tú estás diciendo. Papi, por 4 años tú hiciste una posición ejecutiva de oficina, viajaste 6, 7 estados, predicabas por todas partes, enseñabas, corrías aquí, corrías allá, tenías horario de oficina. Y yo le digo, ok, pero siempre venía a la casa. Sí, papi, pero ¿sabes qué? Hay algo que yo dejé de observar en ti. Es que tú siempre en una esquina te sentabas a leer la Biblia. Y allí estaba tu Biblia con la pluma y una libretita. Y estos 4 años, la Biblia no estaba en la esquina donde tú siempre tenías la Biblia. Y le dije, bueno, hijo, eso es fácil, porque como parte de mi trabajo, yo hacía mis devocionales y mis estudios en la oficina. Y me dijo, pero yo no te veía en la oficina leer la Biblia. Es en la casa donde yo me inspiro cuando te veo estudiar la Biblia. Te felicito que regresaste a casa. Otra vez estoy viendo la Biblia en la misma esquina de siempre. ¿Ustedes creen que yo no lloré cuando mi hijo me dijo eso? Usted va a la sala, yo estoy en el basement de la casa, en mi oficina, usted va a la sala, en un lugar donde yo me siento y va a encontrar la Biblia cronológica que estoy leyendo con un bolígrafo arriba. Tengo más Biblia, pero yo tengo un lugar donde yo me siento a leer. ¿Ok? Segundo consejo. Debes de orar antes de empezar a leer o estudiar la Biblia. Puedes pedirle a Dios que despeje tu mente y te ayude a comprender lo que vas a leer o estudiar. Hay una oración para sabiduría o revelación en Efesios 1, 16 al 23. Efesios 1, 16 al 23, que te va a ayudar como un modelo. Tercero, la razón de leer los evangelios en diferente orden es para conocer a Jesús de una manera diferente. Juan, hijo de Dios. Marcos, siervo. Mateo, él es el rey. Lucas, Jesús el humano. Además, tanto Mateo como Lucas van a contener las genealogías de Jesús, porque Mateo fue escrito para los judíos. Y no te gustaría encontrártelas al principio, si tú lees Mateo, porque no vas a entender por qué ese montón de nombres están ahí. Cada uno tiene un propósito distinto, como te expliqué, porque a quién se le escribió, cuándo se le escribió, y te va a ayudar a entender el aspecto divino de Jesús. Cuarto consejo. Al final de mantenerte al día, puedes usar un programa anual de la Biblia que ya te dije. Tú puedes empezar con Génesis, tú puedes empezar con el Evangelio, tú puedes buscar diferentes ayudas cómo leer la Biblia. Esto ya yo lo aprendí. Esto es una recomendación que yo les voy a dar, que yo lo aprendí. Yo me quemaba el cerebro cuando estoy leyendo la Biblia en orden y pasaron 2 días que no pude seguir la secuencia. No hay pecado si no puedes. O sea, no hay pecado. Tú solamente vas a estudiar la Biblia no como como diríamos, vivir bajo la presión, sino tú estás disfrutando. Yo estoy leyendo la Biblia cronológica, hay días que estoy de carrera y leo otra cosa, otra porción bíblica, porque yo no quiero perder el sabor, cómo voy llevando esta Biblia. Y digo, pues voy a buscar algo en Proverbios hoy. Voy a buscar algo en los Salmos. Porque cuando quiero estudiar, como voy estudiando, yo me tengo que sentar. Para hoy en la tarde, Sonia compró unos ribeye steak. Es mi favorito. Y Sonia me dijo, esta tarde, el lunes en la tarde, me gustaría que me haces un ribeye steak con unas papas o unos tostones, unos plátanos. Ve, yo me lo voy a disfrutar suavecito. Cuando yo leo la Biblia es más que un ribeye steak. ¿Ok? Quinto, ya estoy terminando. Hay 261 capítulos en el Nuevo Testamento. Si lees 3 capítulos por día, terminas de leer el Nuevo Testamento en 90 días. Si lo que querías era leer toda la Biblia, lee 3 capítulos del Nuevo Testamento y 4 del Antiguo, uno por las mañanas, otro por la tarde, y terminarás el Nuevo Testamento en 87 días. Y te van a quedar 668 capítulos del Antiguo Testamento. Si lees 3 por la mañana y 4 por la tarde, vas a terminar la Biblia en 6 meses. Pero mi recomendación es que es mucho mejor leer 3 capítulos por día. Y no te preocupes
en cuánto tiempo vas a tardar en leerla. Es mejor no leerla en un año y leerla en 2 y entender y saborear lo que tú estás leyendo. Yo he estado en un capítulo 3 días, en el mismo capítulo, una y otra vez. Lo busco en esta versión y lo busco en esta versión. Busco una Biblia de estudio, busco un comentario bíblico. Yo necesito digerir esto. Yo necesito entenderlo. Entonces, no hagas competencia con nadie que vas a leer la Biblia en un año. Saboréala, disfrútala. Sexto, cómprate un buen diccionario ilustrado. Yo tengo varios ahí atrás. Uno de los mejores es el de Holman, el diccionario bíblico ilustrado Holman. Es de los mejores. Hace 3 años atrás, cuando yo era consultor de Lifeway, era el mejor diccionario que existía. También está el de CLIE, que lo puedes conseguir, que está muy bueno también. Un diccionario bíblico ilustrado. En Puerto Rico, cuando yo me criaba, le decían a los diccionarios matabrutos. ¿Se acuerdas, Javi? Ese era el matabruto, el diccionario. Entonces, consíguete un buen diccionario bíblico ilustrado con láminas que te enseñan. Te ayudará mucho a entender lo que comprendes. Trata de conseguir una concordancia que te lleva, un libro que te ayude a entender los libros de la Biblia. Y una recomendación que te dije antes, te la voy a decir ahora. Ten mucho cuidado lo que usas y lees en el internet. Mucho cuidado. Mucha doctrina falsa, mucha doctrina de error. Hay mucha doctrina disfrazada. Y por último, ama el estudio de las escrituras, porque te va a dar vida y te va a dar guianza y te va a dar pasos para la eternidad. Ama la Biblia, estúdiala, apréndela, conócela, porque eso lo que va a permitir es que te va a ayudar a comprender para tú poder ir más allá. Otra cosita más. Consíguete una libreta de estudios para apuntes, un cuaderno de notas donde tú apuntes. Aprende a utilizar las referencias cruzadas que están en la parte de abajo de la Biblia, que son cadenas. Sigue las referencias en tu Biblia de una a la otra, de otra a la otra. Escríbete un diario y ahí lo voy a dejar porque no voy a poder seguir, es mucho, pero son varias recomendaciones, varios estudios. En el estudio que no voy a tocar, que la hermana Abigail lo va a tener disponible para que usted se lo pida, están los diferentes tipos de estudio bíblico. Un estudio bíblico personal, no lo voy a explicar, un estudio canónico, un estudio doctrinal, un estudio de palabras, estudios temáticos, estudios de personajes. Los estudios de personajes, mi favorita, la Biblia de estudio diario bíblico. Tremendo. Estudio de un pasaje. ¿Cómo estudiar la Biblia en un pasaje? Así que, hermana Abigail, hermana Emilia, eso creo que lo que hay es por hoy. Yo no sé si eso desarrolla hambre para estudiar las escrituras. Ay, santo, santo. De verdad que nos quedamos con hambre de escuchar más. Muy bueno, pastor. Quisiera, ¿verdad? Que terminara su estudio. Yo sé que no terminó, pero quisiéramos que concluyera usted para después yo hacer algunos anuncios con una oración, que ese que Dios ponga el ardor de estudiar, es ese cuando hablaba, que decía que se emocionaba y bueno, a mí, déjeme decirle, una de las cosas, como el pastor dijo, esta pandemia ha servido eh, tanto testificado por el pastor, y ahora yo lo testifico por mi persona y por la de mi hogar, del pastor Luis. Hemos tenido el tiempo de estudiar la palabra y el pastor decía que se metía, y es como una hambre, una hambre, uno quiere aprender más de la palabra del Señor. Y mire, desde que comenzó estoy en los profetas menores, leyendo la palabra y lo leo y vuelvo para atrás y yo digo, ay, no la entendí bien, déjame volver para atrás.
y lo releo y ya con mis notas y busco referencia, como decía el pastor. Y todavía no lo termino, pastor, todavía no termino los profetas menores porque de verdad es algo muy lindo estudiar la palabra del Señor. Pero yo quisiera, pastor, que orara para que el Señor sea las personas que están viendo en vivo o las personas que luego estarán viendo esta programación, que el Señor ponga en ellos ese ardor de búsqueda de la palabra. A veces buscamos profecía, vámonos aquí, vámonos allá a buscar profecía, y la mayor profecía es la palabra. Amén. Entonces, cuando viene la prueba, pastor, cuando viene la dificultad, cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad, no sabemos por qué no estudiamos la palabra, pero esa palabra que el Espíritu Santo trae a nuestra memoria, sea cuando esté en enfermedad, que te trae la palabra, y esa palabra es vida. Es la palabra que nos sostiene en el día difícil, como decía anteriormente. Y como dije, hay mucha gente que está buscando, vámonos allá porque está el profeta allá, vámonos para que nos profetice. Mire, abra su palabra y como decía el pastor, oremos, Señor, yo necesito una palabra tuya. Y Señor, yo quiero que cuando, como decía, hacer una guía de estudio, que usted va a leer y va a centrar a los salmos. Usted va a darse cuenta de cada circunstancia, de cada situación que los salmistas, y va a ser refrescante. Va a ser refrescante a tu vida si tú estás pasando una situación, sea de enfermedad, sea de escasez o cualquier cosa en tu trabajo, persecución en tu trabajo, con tu jefe. Estudia los salmos para que tú veas que es como un refrigerio a tu vida. Entonces, pero no quiero seguir hablando porque yo quiero que el pastor termine. Lo ve, pastor, esto es lo que usted causa, pastor. No, perdón, como estaba, he repetido varias veces, el que le interese, son dos partes de estudio, el que le interese que te lo pida después. Solo me falta terminar algo de por qué Sociedades Bíblicas celebra este mes, y yo te lo voy a mandar, que me lo pidan para que lo puedan estudiar. Y está la bibliografía de un libro que yo utilicé de Logos. Y mira, estoy aquí, tengo libros atrás, pero tengo frente a mi escritorio una tablilla con unos libros que uso más constante. Ahí tengo, como dije anterior, la Biblia de estudio del doctor Tony Evans y el comentario bíblico de él en inglés. Que dile a tu esposo que están awesome. Y Amazon no me paga por eso, pero en Amazon esos dos libros más otro es un combo de 3, uno que se llama The Power of Preaching de Tony Evans, están en $70 y pico. Eso fue un regalo de mi cumpleaños de mi hijo menor Samuel. Pero frente a mí tengo mi última adquisición, la Biblia de estudio de Charles Spurgeon. Con notas originales del doctor Spurgeon, notas de Ricardo Spurgeon, notas originales están ahí, bosquejos originales de él están ahí. Entonces, la Biblia de estudio, cómprela. Le repito, si lo que la va a tener es un librero, yo aprendí tarde, compre la carpeta dura, porque esa va a estar puesta ahí. Las que son carpetas suaves, pues se les puede doblar. Y eso yo lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Como dice Samuel, mi hijo, pero lo aprendí. Entonces, comprar diferentes versiones te ayuda a comparar. Por eso, una porción bíblica. Mira, Génesis 24. Yo estuve 5 días en Génesis 24 con varias traducciones bíblicas, varias Biblias de estudio y un comentario para poder entender eso. La parábola del buen samaritano, yo no la prediqué nunca por años hasta que yo la entendí. ¿Y cómo la entendí? Diferentes versiones, diferentes comentarios bíblicos. Un buen estudiante de la palabra debe tener varias versiones bíblicas,
uno que otro comentario bíblico, varias traducciones bíblicas, o sea, comentarios bíblicos, concordancia, diccionarios ilustrados. Y mira, yo tengo logos, pero mira los libros que yo tengo atrás. Y yo tengo varios comentarios bíblicos en la parte de arriba. Y tengo el Matthew Henry, lo tengo ahí. Yo tengo un amigo, y con esto cierro, el pastor Manuel López, en Dalton, Georgia. Manuel y Jenny, yo los aprecio mucho. Manuel y yo sacamos nuestra primera credencial en el 86, ministro de la Iglesia de Dios, y estudiamos nuestro bachillerato juntos. Y Manuel tiene una condición de salud en las manos. Él no puede tocar papel. Él tiene que usar guantes. Para Manuel, que tú le hables de comentarios y cosas de papel, él no puede. Se le cortan los dedos. Así que tiene que usar guantes cuando va a bregar con papel. Manuel descubrió logos. Otra vez un anuncio gratuito no pagado. Pero estamos brindando ideas para estudiar las escrituras. Manuel descubrió logos. Y Manuel es full bilingüe. Y logos tiene en español y en inglés cantidad. Para Manuel ahora le es más fácil estudiar las escrituras. Y muchos de mis libros ya están en logos también. Hay, la idea es, hay recursos, hay materiales, hay libros que le pueden ayudar a entender las escrituras. Usted no sabe cuál, hable con su pastor, hable con su pastora, busque a alguien y descubra libros centrados en las escrituras, en la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en un Cristo que nació de una virgen, que murió, que resucitó y que viene a levantar su iglesia, centrado en las escrituras. Y usted puede aprender porque nosotros somos discípulos del Maestro. Y voy a cerrar con esta nota antes de orar. Dios no mandó a la iglesia a ser miembros. No, eso no es bíblico. Ser miembro no es bíblico. ¿Ok? Él dijo, id y haced discípulos. Predicar el evangelio no es solo esto. Hay que hacer discípulos. Hay que enseñar. ¿Cómo enseñar si yo no he aprendido? ¿Cómo? Yo tengo que aprender primero. En mi iglesia están dando un discipulado que se llama el caminar del discípulo. Y hay un gran grupo metido en el caminar del discípulo. Entonces, la gran comisión es hacer discípulo. Pero para ser discípulo, yo tengo que ser un discípulo. Yo tengo que aprender las escrituras para poderlas enseñar a otras personas. Yo tengo un grupo de hermanos en la iglesia, como unos 4, que todo lo que yo enseño en cuestiones de mi iglesia, me escriben, ¿tienes el bosquejo? Y yo les mando el bosquejo. Tengo uno recién convertido, que su hermano es pastor, que cada vez que, pastor, me manda ese bosquejo. Y yo le digo a la gente de mi iglesia, pídeme el bosquejo que yo te lo mando. Yo no tengo problema. Porque no se trata de mi gloria, se trata de la gloria del reino celestial. Así que no es bíblico hacer miembros. Lo que es bíblico es ser discípulo del Señor. Es más, y con esto cierro, un poquito conflictivo lo que voy a decir. Cristo no llamó a ser cristianos tampoco. El llamado de Cristo no es a ser cristiano. El llamado de Cristo no es a ser miembro. El llamado de Cristo es que tú seas discípulo. El discípulo tiene mayor compromiso y responsabilidad que el cristiano y que el miembro. En la pandemia, el miembro y el cristiano se van para otras iglesias o se desconectan. El discípulo es comprometido y responsable a la causa del evangelio. Y otro día hablamos de lo que el discipulado es. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que nos concedes a través de estos medios tecnológicos de llegar donde lleguemos en vivo o en diferido. Lo importante no es nuestra gloria, sino el reino tuyo. Nuestro mayor anhelo no es hacer alarde y demostrar que sabemos, mentiras del diablo. No, no, no. Nuestro anhelo y nuestro deseo es lo poco que hemos aprendido, compartirlo con otra gente. Porque vivimos bajo el privilegio, en el caso de mi hermana Abigail y en el caso mío,
de ser hijos de pastores. Nos diste el privilegio, como dijo el salmista, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Nos diste el privilegio a Abigail y a mí de ser hijos de pastores. Su madre está aquí presente. Pudimos aprender cosas. Otros no han tenido ese privilegio y esa oportunidad. Lo que queremos es proveer ayuda, proveer los recursos, no por aplauso, no por reconocimiento, no. Es que como nos diste la gracia, queremos que otros puedan saber. Mira, Señor, y quizás alguien que es nuevo en el evangelio a la larga sepa más que yo. Tampoco se trata de eso. Queremos compartir para que la gente saboree la palabra. Y durante esta etapa de vida que nos ha tocado vivir, estando en nuestras casas, saquemos tiempo para saborear la palabra, para disfrutar las escrituras, como quien se saborea una buena taza de café o un buen plato de comida, porque la palabra es alimento para el alma que garantiza nuestra vida para la eternidad. Y como decía mi hermana Abigail, no necesitamos ir detrás de los profetas, ni de los apóstoles, ni de la gente. Lo único que necesitamos es regresar al estudio de la palabra, a la comprensión bíblica. Y como esta es tu palabra, y esta tú la inspiraste, tu Espíritu Santo abrirá nuestro corazón y nuestro intelecto para que podamos entenderla cuando nosotros la estudiamos. Despierta en nosotros el hambre y la pasión para leerla, para estudiarla, para comer el libro, como le dijiste al profeta, para saborearla, porque será alimento para el alma y garantizará nuestro futuro para irnos contigo al cielo. Estamos en tus manos y te damos gracias por la misericordia tuya y por el cuidado tuyo para con nosotros. Cierra esta oración pidiéndote, si alguien que nos esté escuchando está descarriado o no te conoce, que pueda regresar a los caminos tuyos, pueda recibirte del corazón y pueda decir, yo quiero aceptar a Cristo. Si algún hermano o hermana nos está escuchando y está pasando, o algún amigo, por un momento difícil en su vida, por un momento amargo, por un momento de confusión, Espíritu Santo, que pueda tu espíritu trabajar en la vida de él o en la vida de ella y puedan regresar a ti, que eres la fuente de vida, la fuente de paz, y puedan abrir el corazón y la mente para que tú sanes sus heridas, sanes sus dolores, sanes su tristeza y puedas proveer paz, consuelo, bendición y sobre todo salvación y perdón para el pecado de su alma, porque lo más grande que tú puedes hacer por nosotros es perdonar nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro único y exclusivo Salvador, te lo pido, Señor. Espíritu Santo, trabaja en el corazón y en la vida de mis hermanos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, gracias. Esto no son alergias. Es que verdaderamente hemos sentido su presencia. El Señor es bueno. Es bueno, es bueno. Dios es bueno, Dios Amén. es bueno. Su palabra poderosa, poderosa en nosotros. Y hermana, hermano que nos escucha, como oraba el pastor, que Dios encienda esa llama en tu vida y sepas que Dios está ahí, que Él es tu auxilio, Él es tu socorro y Él es el camino, como leía al principio. Él es la lámpara, su palabra es la lámpara que alumbra tu camino. Es que no tienes que temer, sino refúgiate en su palabra, porque allí encontrarás la palabra, el alimento, el refugio que tú necesitas en esta mañana. Es que las hermanas se están gozando, pastor, todas están escribiendo. Está poderoso, está muy bueno. Hemos sido bendecidos en esta mañana. Damos gracias a Dios por la vida de pastor Elías Rivera. Y no es que lo quiera engrandecer, pero Dios sabe que él es un instrumento de Dios. Un instrumento para simplificar, como dije al principio, la palabra de Dios.
a veces estudiamos y estudiamos y a veces no entendemos, pero Ujú, ujú, estos son dones que Dios le ha dado a hombres y a mujeres, y yo sé que Dios le ha dado ese don de enseñanza. Además de ser pastor, pues también ha sido maestro en Biblia y damos gracias a Dios por la vida de él y por la vida de su familia, Sonia, su esposa. Damos gracias a Dios y que Dios le siga bendiciendo y le siga ensanchando el territorio, porque yo sé que él tiene que dar mucho, aún más de lo que le está ujú. dando. Es que Gracias. pastor hacia adelante Ujú. y sabe que va a estar en nuestro banco de recursos, como siempre. En Para nuestro- algo sirvo, gloria a Dios. Claro que sí, pastor. Pastor Luis dice que él tiene por regalo, le regalamos también la Biblia de estudio de Tony Evans. Lo que le falta es el libro de estudio, la otra El que dijo. comentario, el Sí, el comentario. comentario, pero él también, sus hijos se los regalaron para cumpleaños, ¿verdad, Pastor Luis? Para los padres, el Día de los Padres le regalaron esta Biblia y damos gracias a Dios. Pastor Luis está a mi lado. Hoy es día libre y él no está trabajando, él está haciendo de Ah, qué técnico. bueno. Hoy él se estaba gozando mientras Pastor Ujú. Elías Rivera estaba hablándonos de la palabra del Señor, de cómo estudiar la dulce palabra del Señor. Es que mis hermanos, nuevamente gracias por estar con nosotras y con nosotros en Hablemos Mujer. Aquí estamos todos los lunes a las 10 de la mañana hablando de temas interesantes, hablando, por supuesto, en este mes de la Biblia, ya que es el mes de la Biblia. Durante este resto del mes estaremos trayendo mujeres que nos hablen en diferentes lugares de Puerto Rico. Sí, bueno, todas son de Puerto Rico, están en Puerto Rico ahora, pero estaremos hablando de las diferentes mujeres de la Biblia y qué curiosidades bíblicas podemos extraer de estas mujeres de la Biblia y aplicarlas a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Es que les invito a que los próximos lunes se conecten con nosotros. Abigail, hay una Biblia de estudio para mujeres. Sí, yo tengo. Hay una muy buena Biblia de estudios para mujeres, ¿ok? Sí, sí, yo tengo una, la tengo arriba, creo que porque compré una Biblia de estudio para mujeres, Amén. pero esa del pescador me la voy a comprar, esa sí que me va a hacer falta. Es más, yo te la voy a regalar. Yo tengo, yo te mando. Ay, no, de Okay. verdad, Yo te la gracias. mando. Tan lindo. Gracias, gracias. Es que busque, si usted no tiene una Biblia, ahora quiero, si usted no tiene una Biblia en su casa, usted es recién convertido y necesita una Biblia, no tiene una Biblia, hágamelo saber, yo le hago llegar una Biblia para que entonces estudie la palabra del Señor, para que empiece a leer y a tener el espacio, como decía nuestro pastor Elías, ya yo digo nuestro pastor porque yo le digo que es mi pastor también. Es que le invitamos a que nos sintonice todos los lunes a las 10 de la mañana, hora centro, desde aquí, desde Kansas City, de la ciudad donde le dicen el Heartland de Estados Unidos. O sea, estamos en el corazón. Yo le digo, estamos en el corazón de la nación y aquí Dios nos ha traído y estamos aquí para seguir trabajando con lo que el Señor nos ha dado. Amén. Es que recuerda, hoy a las 7 de la noche está Boys Night In, Pastor Luis con Kevin y Jan. Hoy tienen como el pasado lunes estuvieron visitando un restaurante, conociendo las culturas a través de la gastronomía y estuvieron en un restaurante indio, sabrosa la comida, nunca la había probado, pero sabrosa. Este lunes a hoy a las 7 de la noche, Pastor Luis con Kevin y Jan en Voice Night In, trayendo temas muy interesantes dentro de la Biblia, pero al estilo de los jóvenes. Es que no se lo pierda porque estos muchachos están trayendo cosas nuevas para motivar a los jóvenes a poder estudiar también la palabra y cómo ellos la ven
al ojo, al lente Amén. de ellos. Es que los invito también a las 7 de la noche en este día. Y no te dejes de conectar con nosotros. Siempre estamos aquí. Los viernes lo tenemos nuestro discipulado con el pastor Luis, y los domingos a las 10:30 de la mañana, la iglesia en el parque. Estamos en el parque utilizando el distanciamiento social, pero en el parque predicando la palabra del Señor. Allí van a pescar gente y escucha la palabra del Señor. La gente pasa en carro, se detiene y escucha la palabra y nos hace con el dedito para arriba. Muy buen trabajo. Y yo digo, Señor, a ti toda sea la gloria y toda sea la honra, porque la iglesia no se puede detener en ningún momento. Es que Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz del Señor esté sobre ti y todos los tuyos, tus hijos, tu esposo, el vecino, todo el vecindario. Ora por tu vecindario, por tu familia y por donde tú vives, para que el Señor ponga su cobertura sobre ti y tus vecinos. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos hasta el lunes a las 10 de la mañana. Que la paz del Señor sea con ustedes. Bendiciones.